Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurabani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones de algunos de los textos del siempre radiante y glorioso Srimad Bhagavatam, con la certeza de que si abrimos nuestro corazón y escuchamos dichos textos con una posición o desde una posición de humildad, sencillez y simpleza, sin ningún tipo de ostensión o ningún tipo de postura combativa en nuestra mente, y si aceptamos también dichos textos como contenedores o noticias auténticas y autorizadas sobre lo absoluto, entonces de seguro nuestro corazón y nuestra vida por completo se irá transformando de una forma muy rápida y también de un modo muy eficaz. El último texto leído dice lo siguiente: el señor Brahma se sometió a penitencias por 1000 años de los semidioses. Él oyó esa vibración trascendental que venía del cielo y la aceptó como divina. Por ello él controló la mente y los sentidos, y las penitencias que ejecutó fueron una gran lección para las entidades vivientes. Así pues, él es conocido como el más grande de todos los ascetas. Estamos en la etapa donde Brahma está tratando de descubrir de dónde viene ese estímulo que está experimentando en su conciencia pura. Ha revisado, pero no ha podido encontrar de dónde viene, o sea, dentro de su campo consciente no ha podido encontrar la fuente, así que evidentemente viene fuera de su campo consciente o viene de lo trascendente. Tampoco viene del campo consciente de otra criatura, porque en ese instante todavía no hay otra criatura despierta, solo está Brahma, el que va a fungir como creador posteriormente. Solamente está él consciente, o sea, es el primero en tomar conciencia o en recuperar su estado de conciencia pura. O sea, al examinar bien, fíjense, siempre hacemos hincapié en eso. Brahma es inquisitivo, Brahma es científico, se examina, es inteligente, es lúcido, él reflexiona, y esa es su tendencia, y eso es un indicio para nosotros. Debemos ser reflexivos en estas cuestiones de el examinar profundamente todo estímulo, todo aquello que se desarrolle o todo aquello que llegue a nuestro campo consciente, y descubrir de dónde es que realmente proviene. Ese paso es realmente muy importante. La modalidad de la bondad hacia la cual se espera la entidad viviente vaya transitando, en especial por supuesto el ser humano, hasta quedar dominado o predominado por ella, es una modalidad o un modo de funcionar, una tendencia caracterizada por lo reflexivo. O sea, por la capacidad de discernir, todo se reflexiona. No es como la pasión, que es impulsiva, o sea, se ejecuta y después es que se reflexiona. Entonces Brahma hace eso también. Él quiere tratar de descubrir, él se pregunta de dónde proviene esto, qué es, o sea, por qué está entrando en mi campo consciente, qué es lo que lo está provocando, acaso soy yo quien lo provoca, y descarta todas esas posibilidades, y entonces llega a la conclusión de que evidentemente tiene carácter trascendente, o sea, de algo que está fuera de sí mismo, o sea, eso es básicamente lo trascendente. Y acá hay algo interesante, porque en este texto, al traducirlo al español, el traductor coloca, ¿verdad? Él oyó
esa vibración trascendental que venía del cielo. Evidentemente aquí la palabra cielo no se refiere, o lo que él traduce con ese término, no se refiere a lo que conocemos como cielo. O sea, ¿por qué? Porque en ese momento todavía no está la creación, por tanto no está eso que llamamos cielo. No está nada de eso, no está la tierra, no está nada. Entonces no puede ser en el sentido que lo entendemos nosotros comúnmente. O sea, se refiere aquí a aquello que está más allá del alcance consciente, más allá del plano de la energía material, más allá del plano de la conciencia material, más allá del plano de lo materialmente manifiesto. Y lo aceptó como divina, y ahí apuntábamos otro punto importante, o sea, lo aceptó como divino. Después de examinarlo bien, determinó que evidentemente ese estímulo tenía procedencia divina y por tanto ese estímulo era divino también. Hasta ese momento el estímulo no está contaminado. Vamos a recordar que lo que experimenta Brahma, él toma conciencia de un estímulo, pero eso tomar conciencia es la forma en que su campo consciente percibe ese estímulo. No es el estímulo directamente, es la forma en que lo percibe. Vamos a suponer que una persona ejecuta un sonido y usted escucha el sonido, pero realmente usted no está escuchando el sonido. Usted lo que está es experimentando el resultado de cómo su órgano receptor, en este caso el oído, con su aparato acústico de recepción acústica, cómo recibe y cómo reproduce esa vibración sonora. O sea, nunca va a ser exactamente igual a lo que recibe. Entonces usted lo que escucha es eso, el resultado de eso. Entonces, por tanto, Brahma le pasa igual. Eso que Brahma experimenta no es directamente el sonido, pero sí es una reproducción no adulterada del sonido. El sonido se filtra en su campo consciente y su campo consciente lo reproduce, hace eco de ese sonido según su propia naturaleza, pero como Brahma en ese momento está en estado de conciencia pura, pues aún no hay ningún pensamiento ni idea en su campo mental, puesto que la creación no se ha realizado, entonces se entiende que no hay nada que pueda contaminar ese eco. O sea, el eco es puro, la pura conciencia hace eco de ese estímulo que recibe más allá de ella, o sea, de la trascendencia. Por eso es necesario el progresar hacia un estado cada vez más puro, más independiente de la conciencia, o un estado cada vez más liberado del ego falso y de todas sus construcciones. Porque así, mientras más se acerca la criatura a ese estado, mientras más se acerca la chispa viviente a ese estado, entonces más fiel va a ser ese fenómeno de recepción del estímulo de lo trascendente. Más lista, más clara va a ser la percepción, más va a coincidir con lo que realmente está siendo en la trascendencia ese estímulo. O sea, más fácil, dicho de otras palabras, va a ser para la criatura comprender, experimentar el estímulo de lo que llaman la espiritualidad. Entonces el texto... y entonces decíamos algo importante también, tomando eso como trascendente, aceptando ese estímulo como sagrado, entonces se decidió con determinación hacer austeridad, o sea, controlar los sentidos y la mente, controlar el ruido que continuamente nos llega de los sentidos y de la mente. Vamos a recordar que las dos fuentes básicas de constante ruido que nos está llegando a nuestra vida vienen de nuestra propia mente y de los sentidos. Entiéndase la palabra ruido como oleaje de estímulos que nos llegan y que son perturbadores. Los sentidos nos están alando continuamente hacia lo que llamamos lo exterior y la mente hacia lo que llamamos el campo mental, y de ambas partes nos están entreteniendo continuamente. Por eso si vemos en todos los senderos que llaman senderos hacia la trascendencia o senderos espirituales, o como le quieran llamar, o yoga, o como le quieran llamar, o religiones, o qué sé yo, en todos los senderos existe algún tipo de método, un tipo de propuesta
dirigida ante todo a ir regulando, a ir controlando los sentidos y la mente, para que cada vez puedan perturbarnos menos. Nos siguen dando noticias, pero ya esas noticias nos perturban cada vez menos. Y mientras menos nos perturben, es importante un detalle aquí. No es que no están. Tienes conciencia de esas noticias, de lo que está pasando en la mente y lo que está pasando a través de los sentidos, pero ya te perturban cada vez menos. Ya no te dejas arrastrar por el anclaje reflejo que fueron antiguamente estableciéndose en ti. Te vas liberando de eso. Y cuando eso va sucediendo, te vas volviendo más capaz de ir descubriendo la información sutil que hay detrás de cada uno de esos estímulos, y puedes descubrir de dónde vienen realmente, cuál es la connotación que traen, hasta qué punto es creado por ti, hasta qué punto no lo es, ¿verdad? Nos vamos liberando de la ilusión. Y entonces, definiendo eso como trascendente, como que venía fuera de él con determinación. Wow, se dedicó, voy a controlar, voy a vigilar los sentidos y la mente. Y por eso también se le conoce como el gran asceta, ¿verdad? La palabra asceta hace referencia a una antigua práctica que ya no es tan común, pero antes era muy común en la zona de India y en otros lugares, que era la práctica de aislarse en los bosques o en otros lugares, en los desiertos, en solitario, en completa soledad externa, y entonces con lo mínimo indispensable, o sea, simplemente el cuerpo y a veces alguno que otro andaba con un cántaro o algo así pequeñito, una pequeña vasija, depende de la tradición, y dedicaban casi todo su tiempo a depender de la providencia divina y a estar en un continuo intento de introspección. El texto 9 dice: la personalidad suprema, estando así muy satisfecha con la penitencia de Brahma, tuvo el agrado de manifestar su morada personal, conocida como Vaikunta, el plano supremo, por sobre todos los demás planos de existencia y conciencia. Esa morada trascendente del Señor es adorada por todas las personas autorrealizadas que se encuentran libres de toda clase de sufrimientos y temores de la existencia ilusoria. Vuelve aquí en este texto otro detalle. El texto dice que la personalidad suprema, estando así muy satisfecha con la penitencia del Señor Brahma de Brahma, o sea, sigue mostrando a alguien por encima de Brahma, a alguien por encima de lo que se conoce en las tradiciones como el creador. Y esto es una peculiaridad de la literatura védica. Nos muestra al creador como un personaje, como un rol, pero no como la totalidad del Supremo. O sea, es uno de los roles que ejecuta el Supremo, o en los cuales se proyecta el Supremo, pero no es la totalidad de el Supremo. Entonces dice que aquel Supremo, estando complacido por la austeridad, por la penitencia, por la entrega, por la dedicación, la determinación de Brahma. Esto significa cuando ya Brahma estuvo totalmente absorto, cuando estuvo... No es que, porque a veces lo imaginamos así, lo imaginamos a base de la experiencia de este mundo, o sea, hay alguien ahí en algún lugar, Brahma está en otro lugar, Brahma está haciendo austeridad, ese alguien está, por decirlo así, en las gradas mirando, complaciéndose de la austeridad, viendo a Brahma como está cada vez más absorto, y a su debido tiempo, ya cuando Brahma está completamente absorto, él decide, ya es el momento, y lo aprueba. No es así. Ocurre por un proceso espontáneo, o sea, cuando Brahma o cualquier otra criatura ya está totalmente absorto en aquello que es realmente eco puro de lo trascendente, entonces ya espontáneamente, sin que nadie pueda darse cuenta cómo es que sucede ni cuándo sucede, ocurre la toma de conciencia del plano trascendente. O sea, lo que se conoce en este caso como plano Vaikunta. El término Vaikunta significa aproximadamente
aquel espacio o aquel tipo de toma de conciencia o de existencia donde no existe o donde la criatura existe conscientemente, sin perturbación, sin ansiedad, sin temor, y donde literalmente se dice que cada paso parece como un paso de baile y cada palabra parece como una canción. Esto explica o nos hace tratar de captar la idea que el plano de conciencia Vaikunta es un plano totalmente rebosado de lo bello. Lo bello es una cualidad a la cual tiene acceso consciente solamente el humano. Vemos a muchos animales construyendo lo bello. Vemos muchas aves que construyen nidos bellos. Vemos muchos animales que tienen rituales de cortejo muy hermosos y bellos, y para ello han desarrollado diferentes mecanismos, pero no son conscientes de lo bello. Son comportamientos genéticos que traen registrados y que desarrollan automáticamente, mecánicamente, como mecanismo para la reproducción o garantizar la propagación de la especie, o sea, para garantizar la permanencia de la identidad como determinada especie. Pero el humano puede tomar conciencia de lo bello como algo independiente a eso y puede construir, puede disfrutar, puede proyectar lo bello y puede vivirse en lo bello. José Martí decía que vemos algo bello y enseguida sentimos como una parte de nosotros se enciende, o sea, porque él dice que nos descubrimos como parte de lo bello. Así que el conocimiento, la belleza y lo bueno son tres cuestiones a las cuales el ser humano debe también encaminarse, y por eso vemos que podemos tomar a la sensibilización creciente ante lo bello, ante la belleza sutil, como un rasgo importante de frente a la determinación de que si en el camino de la trascendencia se está avanzando o no se está avanzando. No se puede avanzar hacia la modalidad de la bondad, no se puede avanzar en la comprensión y en el sentir de lo que llaman la espiritualidad y al mismo tiempo seguir siendo burdo o tosco para la percepción de lo bello. Seguir siendo arrastrados solamente por los estímulos fuertes y no ser capaces de captar las cuestiones sutiles, las armonías sutiles. Es como la música, no se puede avanzar en la cuestión de musical y seguir siendo nada más o respondiendo nada más a los sonidos bruscos, a los sonidos muy pasionales, sino que se va desarrollando una fineza en el oído, en el placer, en el gusto, y entonces se va aprendiendo, se van descubriendo, se van degustando las relaciones melódicas más sutiles, y verdad, se va comprendiendo un placer que antes no se comprendía. Entonces aquí está Suprema, cuando ocurre eso, que ya estás completamente absorto en aquello que es eco puro de lo trascendente, entonces puede la conciencia de la entidad viviente, de la chispa viviente, acceder al plano consciente de lo trascendente, llamado aquí bajo el término Vaikunta, plano desbordado por belleza y plano desbordado también por devoción o plano desbordado por entrega total. Y es un plano donde esas dos características o cualidades están presentes. Toda criatura consciente que la habita está absorta en eso. Todo lo que hace es bello, todo lo que hace es completamente hermoso, es la manifestación de la propia belleza y al mismo tiempo lo hace extasiado pensando en agradar continuamente a aquello que tiene como objeto de su agrado, objeto de su amor, es decir, la suprema personalidad de Dios. O sea, todo es bello, pero todo es bello porque surge así espontáneamente, porque surge de un deseo continuo de agradar. O sea, está en un continuo estado de enamoramiento de la criatura y quiere continuamente, de forma no obligada, sino espontánea, natural, puesto que ya se ha purificado de todo otro deseo o tendencia anterior, de lo contrario no puede permanecer en ese estado de conciencia Vaikunta, quiere agradar a la suprema personalidad, que a fin de cuentas es la fuente de la suprema belleza
y es la fuente también de todo lo supremo. Entonces vamos a dejar acá porque después empiezan algunas descripciones del plano de conciencia Vaikunta. Vamos a recordar siempre, estamos enfocando este asunto desde la perspectiva védica. Esto significa que las descripciones que van a venir a continuación son aquellos aspectos que de ese plano fueron percibidos por estos místicos védicos y en este caso por Brahma desde cómo lo védico lo enfoca. Para otras culturas, para otras tradiciones vamos a encontrar otras descripciones, quizás algunas coincidentes y otras no coincidentes, y no significa que una está mal y la otra está bien, sino significa que desde diferentes aspectos fueron accediendo al mismo plano. No es que accede al mismo plano, es que el plano hace eco, estás en condición de percibir el eco que ese plano provoca en ti, en tu campo consciente. No es que sales del campo consciente para acceder a ningún lado, porque si sales del campo consciente para acceder a algún lado no puedes acceder porque no eres consciente. Es que en tu campo consciente te refinas de tal manera que empiezas a percibir el eco que está filtrándose allí, que siempre ha estado filtrándose, pero no estabas listo para percibir el eco que se está filtrando, y ese eco se va a traducir utilizando las mismas informaciones que hay en tu plano consciente. O sea, y así es como sucede. Por eso entonces la referencia o lo percibido va a ser diferente, porque en cada cultura, en cada tiempo, la codificación que habita en lo que llamamos el mundo, la realidad construida, es diferente. Que la gracia, el amor y la luz de nuestro amoroso Señor siempre nos acompañe, que nos permita ser lúcidos para que no confundamos las cosas y no tomemos como absoluto una cuestión determinada, aunque por otra parte para un adecuado progreso es importante identificarse, al menos los que toman el rumbo de la religiosidad, la devoción, identificarse con un modelo específico, con un grupo de noticias específicas, de una cultura específica, comprobar que sea lo más cercana posible, quitarle todas las contaminaciones y afianzarse a ella y tomarla como absoluto y depositar en ella toda su actividad de recordación, de reflexión, de glorificación, tomando ese modelo descriptivo como el absoluto, pero al mismo tiempo sabiendo que es el absoluto y es necesario tomarlo así, pero que eso no quita que los otros sean los absolutos para otras personas, y ese es el modo más maduro de ir abordando esta temática, hasta que ambos o varios, a través de lo que constituye lo absoluto para ellos, si ese absoluto es adecuado, irán llegando o irán desarrollando la capacidad de ir percibiendo los ecos de un mismo estado trascendente. Aunque lo perciban diferente, van a ser de un mismo estado trascendente y por tanto van a ir transformándose en conformidad a la naturaleza de ese estado, aunque en apariencia manifiesta vayan haciéndolo de modo diferente. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare